Hola, profesor Walter Zabaleta Neira. En esta oportunidad voy a resolver dos ejercicios de laboratorio. Como primer problema voy a resolver el ejercicio 10 de la parte 2, donde el enunciado nos dice que determinemos la magnitud y la fuerza resultante, al igual que su dirección, medida desde el sentido antihorario del eje X positivo. Entonces vamos a empezar a resolver. Teniendo en cuenta nuestro diagrama de cuerpo libre, en el eje X y Y tenemos nuestra fuerza 1 de 800 libras a 40 grados desde el eje Y. Igualmente tenemos nuestra fuerza 2 de 500 libras a 35 grados medida desde nuestro eje X. Para este problema vamos a trabajar lo que es el método del triángulo, donde como primer paso vamos a trazar nuevamente nuestro plano cartesiano para poder trabajar nuestras fuerzas y crear su paralela. Trazando nuestra fuerza 1, posteriormente nuestra fuerza 2, y con ello su paralela. Nuestra fuerza 2, su paralela. Igualmente nuestra fuerza 1, su paralela. Como vamos a trabajar el método del triángulo, tenemos que trazar nuestra resultante. Pero antes de ello deberíamos haber trazado nuestra fuerza 2 desde el fin de la fuerza 1. Entonces con ello ahí ya encontramos lo que viene a ser de inicio a fin nuestra resultante. Tenemos de que esto vale 800, esto vale 500, nuestra resultante desconocemos. Este ángulo es de 40, por ende el ángulo de acá, todo este ángulo viene a ser 60, ya que acá tenemos un ángulo de 90. Tenemos este ángulo de 60, lo que venimos a hallar es este ángulo alfa, ya que viene a ser uno de los tres ángulos internos, y para la dirección de la resultante vamos a tener que hallar este ángulo que igualmente desconocemos, lo vamos a trabajar como phi. Si podemos observar bien la fuerza 1, podemos extender, igualmente acá tenemos un ángulo de 180. Como acá ya tenemos 60, este ángulo igual nos otorga el problema, vale 35, 60 más 35 viene a ser 95. Lo que resta acá es de 95 para los 180. Entonces, teniendo ya estos ángulos, entonces si nos fijamos, esta diagonal es la fuerza 1 y el otro ángulo viene a ser nuestra fuerza 2. Por ende podemos pasar este ángulo de 95 hasta acá arriba. Este ángulo igualmente lo desconocemos, pasamos a beta, y teniendo ello podemos trabajar ya lo que es nuestra ley de cosenos. Trabajamos nuestra ley de cosenos para hallar la magnitud de la resultante. Teniendo la magnitud de la resultante vamos a trabajar 800 al cuadrado más 500 al cuadrado. Como es cosenos viene a ser menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo a trabajar, que es la intersección de las dos fuerzas, viene a ser de 95 grados. Todo esto en raíz cuadrada. El resultado de toda esta raíz cuadrada viene a ser que nuestra resultante valga 979,66 libras. Esto es la magnitud. ¿Okay? Esto viene a ser nuestra magnitud. Como ya tenemos nuestra magnitud, procedemos a lo que es la dirección. Para hallar la dirección, vamos a trazar, vamos a utilizar lo que es nuestra ley de senos. Para nuestra ley de senos, ya vamos a trabajar con datos que ya conocemos. Por ejemplo, nuestra resultante. La magnitud de nuestra resultante con su ángulo opuesto, que es el seno de 95 grados. Lo igualamos al siguiente dato que también ya conocemos, que es nuestra fuerza 2. Igualmente, con su ángulo opuesto, que viene a ser el ángulo que queremos hallar, alfa. Entonces, simplemente reemplazamos. Lo que viene a ser la resultante vale 979,66 libras. Va a pasar a multiplicar el seno de alfa, lo igualamos a la fuerza 2, que es 500, por el seno de 95. Para ello podemos despejar nuestra incógnita y trabajamos que 500 por el seno de 95 sobre el valor de la magnitud de nuestro resultante, que viene a ser 979,66. El valor que nos da esta fracción es de 0,51. Como queremos el valor exacto de nuestro ángulo, damos la inversa, que es el seno a la menos 1 de 0,51. Nos da el valor de nuestro ángulo alfa, que viene a ser 30,66 grados. Teniendo esto, nos podemos dar cuenta que el ángulo que buscamos, que viene a ser phi, el ángulo a hallar es phi, se puede encontrar restando los 50 grados menos el valor de alfa.
como ya tenemos el valor de alfa que acabamos de hallar, simplemente lo restamos a los 50 grados que ya conocemos y el valor de phi viene a ser de 19,34. Entonces, como respuesta final, tenemos que nuestra fuerza resultante vale 979,66 libras con una dirección de 19,34 grados. Esta sería la resolución del problema 10 y pasamos con el segundo problema. Entonces, continuamos la resolución del segundo problema, que es el número 22. Nos dice que determinemos igualmente la magnitud y la dirección de la fuerza resultante, medidas desde el sentido antihorario, desde su eje X positivo. A comparación del anterior problema, este va a tener un procedimiento más extenso y el mismo detalle del problema ya nos damos sugerencia de cómo resolverlo. Nos dice que primero, para hallar la resultante, tenemos que encontrar la fuerza prima, que es igual a la fuerza 2 más la fuerza 3, y posteriormente a ello vamos a poder encontrar la fuerza resultante de la suma de la fuerza prima con la fuerza 1. Entonces, como primer paso, vamos a acatar lo que nos dice el problema y vamos a trazar nuestro plano cartesiano para trazar lo que es nuestra fuerza 2. Nuestra fuerza 2, en este caso igualmente vamos a trabajar con lo que es el método del triángulo y al final de la fuerza 2 trazamos lo que es nuestra fuerza 3. En este caso nuestra fuerza 3 es completamente perpendicular y ahora sí ya vamos a poder trazar lo que es nuestra resultante desde el fin hasta el inicio. Disculpen, desde el inicio hasta el fin. Entonces acá tenemos lo que es nuestra resultante, nuestra fuerza 2 y nuestra fuerza 3. Teniendo esto en cuenta, tenemos unos ángulos que ya conocemos. En este caso, tenemos este ángulo de 150. Este ángulo de 150, a buen ojo, acá tenemos 90 grados. 150 menos 90 grados, obtenemos que el ángulo de acá es de 60 grados. Por ende, el ángulo que conocemos acá es igual a 60 grados. Este ángulo no lo conocemos, lo trabajamos como phi, un ángulo que también vamos a hallar. Posteriormente, este ángulo igualmente lo desconocemos, trabajamos como teta, y el ángulo que tenemos en este extremo sí lo conocemos, pero tenemos que igualmente deducirlo o encontrarlo. Si percatamos, acá formamos un ángulo de 90. 90 más 60, 150. Para un ángulo rectángulo, sus tres ángulos forman 180 grados. Entonces acá nos faltaría 30 grados. Entonces ya podemos empezar a trabajar igualmente con nuestra ley de cosenos. Para nuestra ley de cosenos, tenemos que nuestra fuerza 2 al cuadrado viene a ser 200, 200 al cuadrado, más nuestra fuerza 3, 300 al cuadrado, coseno viene a ser menos el doble del primero por el segundo, por el coseno del ángulo en intersección. El ángulo en intersección viene a ser 30 grados. Como tenemos 30 grados, todo esto viene a ser finalmente una raíz cuadrada. Al tener una raíz cuadrada, esto es nuestra resultante, ¿ok? Esto es nuestra resultante. No. Esto es nuestra fuerza prima, como lo indica el enunciado del problema, ¿ok? Esta es nuestra fuerza prima. Entonces, al resolver esta raíz cuadrada, tenemos que el valor de nuestra fuerza prima es de 161,48 newtons. Todo nuestro valor en este caso estamos trabajando en newtons. Como ya tenemos la magnitud de nuestra fuerza prima, ahora ya podemos ir a buscar lo que es su dirección. Entonces, para este caso, trabajamos igualmente en lo que es nuestra ley de los senos. Entonces, para ello, vamos a trabajar con una incógnita y con tres datos que ya conocemos. En este caso, conocemos nuestra fuerza 2. Su ángulo opuesto viene a ser teta, que es lo que hallamos, nuestra incógnita. Lo que estamos buscando ya nuestra incógnita, y posteriormente lo que acabamos de encontrar, que es nuestra fuerza prima con su ángulo opuesto, que viene a ser de 30. Esto viene a ser seno de teta, y acá viene a ser seno de 30 grados. Entonces, como esta es nuestra incógnita, vamos a trabajar con fuerza 2 por el seno de 30 sobre nuestra fuerza prima, que viene a ser igual al seno de teta. Conociendo estos datos, viene a crecer acá 200 por el seno de 30 sobre nuestra fuerza prima, que viene a ser 161,48. Teniendo esto, esta fracción nos sale 0,62. Queremos el ángulo exacto, vamos a la inversa. Seno a la menos 1 de 0,62 nos da que el ángulo teta vale 38,22 grados. Entonces ya tenemos nuestra primera dirección, y como ya tenemos el valor del ángulo teta, podemos ya intuir nuevamente que la suma de nuestros tres ángulos internos tiene que valer 180. Pero, como acá nos falta el ángulo phi, vamos a tener que hallarlo. Tenemos 180 menos la suma de los ángulos que ya conocemos. 60 más 30, y el que acabamos de hallar, 38,22. Esta operación nos sale con un valor de 51,18
68 grados. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de estos dos ángulos y podemos continuar con la resolución con la parte 2 que nos dice el problema. Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es la fuerza resultante, que viene a ser igual a la fuerza 2 más la fuerza 1. Para ello, vamos a trabajar igualmente un nuevo diagrama de cuerpo libre. Hacemos nuestro plano cartesiano. Por una mayor comodidad vamos a trabajar el eje X en una parte superior. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Y nos pide que primero hagamos nuestra fuerza prima. Nuestra fuerza prima la estamos resaltando por el color rosado y viene hacia abajo. Nuestra fuerza prima más nuestra fuerza 1, que es el color verde. En el final de nuestra fuerza prima trabajamos lo que es nuestra fuerza 1. Entonces ahora ya podemos trabajar para encontrar nuestra resultante. ¿Ok? Ahora sí vamos a hallar nuestra fuerza resultante. Esta es nuestra fuerza prima y esto es nuestra fuerza 1. Igualmente, primero nos enfocamos en lo que son los ángulos. El ángulo para la dirección que queremos hallar, ya que se basa desde su eje X positivo, viene a ser este ángulo. Lo vamos a llamar beta. Un ángulo que desconocemos es aquel que lo vamos a trabajar como gamma. Otro ángulo que desconocemos es este y lo vamos a trabajar como teta. Acá sí podemos jugar un poco. Vamos a trazar un plano cartesiano para poder enfatizar en este punto, porque de acá podemos sacar el ángulo que nos falta. Lo vamos a llamar que este ángulo va a ser el ángulo alfa. Si nos percatamos, este ángulo viene a ser de 150, ¿ok? Este ángulo viene a ser de 150. El de acá hasta acá viene a ser de 150. Este ángulo viene a ser de 150, ¿ok? Lo extraemos de la parte de nuestro plano, que vale 150. ¿Por qué? Porque la suma de este 60 con nuestro valor de phi, podemos sacar de que este ángulo es 150. Pero nosotros nos enfocamos en el valor de alfa. Entonces, si igualmente nos ponemos a trazar más ángulos, acá tenemos nosotros nuestro ángulo gamma. Y si nos damos cuenta, acá se va formando una z. Y por la regla que viene a ser z, este ángulo también va a valer gamma. Nosotros ya tenemos el valor de gamma. Entonces solo nos falta encontrar este ángulo. Trabajamos un poco más acá y este ángulo vale 90. 90 menos 150 obtenemos que vale 60 grados. Entonces para hallar este ángulo alfa vamos a empezar a restar. Para el ángulo alfa vamos a tener una pequeña ecuación que tenemos los 150 grados menos los 60, que acá está lo que ya hemos desarrollado. Perdón, acá viene a ser 90, porque es el ángulo recto que estamos trabajando acá. Menos los 90 grados igualmente desde el lado posterior. 90 grados, este ángulo posterior, acá. Menos el valor de gamma, para poder encontrar el ángulo alfa. Entonces, 150 menos 90, tenemos un valor de 60, menos 90 grados, más el ángulo phi, que vale 51,68 grados. Esto es el valor del ángulo alfa. Desarrollando estas sumas y restas, tenemos de que el ángulo alfa vale 21,68 grados. ¿Ok? Entonces ahora ya vamos a ir pudiendo desarrollar nuestra siguiente parte con lo que es la ley de cosenos. ¿Ok? Vamos a tener la hoja acá abajo para cualquier dato que queramos corroborar. Ley de cosenos, trabajamos acá nuevamente. Nuestra ley de cosenos, con este diagrama vamos a trabajar con datos igualmente que ya conocemos, que es el valor de nuestra fuerza prima, que es de 161,48 al cuadrado, más nuestra fuerza 1, que vale 400, al cuadrado, ley de cosenos, menos el doble del primero, 48 por el segundo, que es 400, por el coseno del ángulo que acabamos de hallar, ya que es la intersección de estas dos fuerzas, el ángulo alfa, por el coseno de alfa, que vale 21,68. ¿Ok? Todo esto en raíz cuadrada va a ser la magnitud de nuestra fuerza relativa. Entonces, desarrollando ya esto, nos sale que nuestra fuerza relativa es de 256,96. Pero teniendo en cuenta las restricciones que nos da el sistema internacional, solo trabajamos con las primeras tres cifras significativas. Entonces, al redondear el último dígito mayor a 5, nos sale que nuestra fuerza relativa es de 257 newtons. No nos olvidemos que estamos trabajando en newtons. Entonces, ahora sí, teniendo ya todo esto, continuamos con lo que es nuestra ley de senos igualmente. Nuestra ley de senos con datos que igualmente ya conocemos, como lo que es nuestra fuerza prima sobre su ángulo opuesto, que viene a ser gamma, que viene a ser el seno de gamma. Lo igualamos a los siguientes datos que igualmente ya conocemos, que acabamos de hallar, nuestra fuerza relativa, con el ángulo opuesto, que viene a ser gamma, perdón, alfa, que igualmente ya conocemos, que viene a ser el seno de alfa. Entonces, ahora sí, reemplazando valores, nuestra fuerza prima es de 161,48 por el seno de alfa, que vale alfa 21,68 grados. Esto sobre el valor de nuestra fuerza relativa, que viene a ser 257,
nosotros hallamos el seno de gamma. Al desarrollar esta pequeña fracción, tenemos el resultado de 0,232. Queremos un ángulo exacto. Vamos a la inversa de seno para 0,232. Esto nos va a terminar dando el valor de gamma. La inversa viene a dar como resultado 13,41 grados. Entonces ya tenemos lo que viene a ser dos ángulos internos, como el que viene a ser alfa y gamma. Queremos hallar teta. Sabemos que la suma de nuestros ángulos internos tiene que dar 180. Entonces, el valor de teta es 180 menos la suma de alfa más gamma. Reemplazando datos, tenemos de que alfa vale 21,68 grados menos el valor de gamma 13,41 grados. Todos estos son grados. Al desarrollar estas sumas, estas restas, tenemos que el valor de teta es de 144,91 grados. Entonces, estamos a punto de encontrar nuestra incógnita, que viene a ser beta. Para hallar beta, vamos a hallar beta, podemos observar que toda la circunferencia vale 360. Queremos hallar beta, vamos a restar lo que viene a ser la circunferencia de 360 más el valor de beta con gamma. Entonces, tenemos de que beta es 360 menos la suma de teta con phi. ¿Ok? Reemplazando datos, tenemos de que 360 menos el valor de teta, que lo acabamos de encontrar, es 144,91, menos el valor de phi, que lo habíamos hallado acá, 51,68 grados. Igualmente estamos trabajando solo en grados, y al restar todos estos tres dígitos, tenemos de que el valor final del ángulo beta es de 163,41 grados. Igualmente trabajamos con las reglas del sistema internacional y con las tres primeras cifras significativas tenemos que nuestro ángulo vale 163 grados. Entonces, como respuesta final, tenemos que nuestra fuerza relativa tiene una magnitud. ¿Dónde está nuestra fuerza relativa? Tiene una magnitud de 257 newtons a 163 grados. Entonces, ahí estaría la resolución del segundo problema y esa sería la respuesta final. Espero haya quedado entendido y sea de su agrado. Muchas gracias.